El sistema genital masculino está formado por los testículos, las vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias y los genitales externos, es decir, el pene y el escroto. Las glándulas sexuales accesorias son las vesículas seminales, próstata y las glándulas vulvouretrales. Funciones del testículo son la espermatogénesis, es decir, producción de espermatozoides, y la esteroidogénesis, es decir, la síntesis de andrógenos. Los testículos son órganos ovoides pares que están dentro del escroto, fuera de la cavidad abdominal. Están conectados mediante los cordones espermáticos a la pared abdominal y están adheridos al escroto por los ligamentos escrotales. En cuanto a la determinación del sexo y el desarrollo del testículo, el sexo genético queda determinado en la fecundación por la presencia o la ausencia del cromosoma Y. Los testículos empiezan a formarse en la séptima semana del desarrollo embrionario. El sexo gonadal es determinado por el gen SRY del cromosoma Y. Este desencadena la determinación sexual de las gónadas en testículos. Los testículos se desarrollan en la pared posterior del abdomen y luego descienden hasta el escroto. Y estos tienen tres orígenes: el mesodermo intermedio, el epitelio mesodérmico y células germinativas primordiales. Durante el desarrollo embrionario, si no hay dihidrotestosterona, los genitales externos seguirán el modelo femenino, pero si sí hay dihidrotestosterona, entonces se diferencian al el modelo masculino. Los testículos descienden desde el abdomen hacia el escroto en la 26ª semana de la gestación, y a medida que descienden llevan consigo vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y una extensión de peritoneo llamada túnica vaginal. Dentro del escroto, la temperatura de los testículos es de 2 a 3 grados menor que la temperatura corporal. Esto es necesario para que ocurra la espermatogénesis. Y aquí podemos ver que un espermatozoide y un óvulo, cuando se unen, forman el cigoto. Y en este momento, eh, la presencia del cromosoma Y es lo que va a determinar el sexo genético. Aquí este gen SRY del cromosoma Y va a, cuando se activa, va a determinar que se produzcan el sistema genital masculino. Aquí podemos ver que las células de Leydig en los testículos van a producir testosterona, que luego se va a convertir en dihidrotestosterona, y esta es una secreción determinante del sexo hormonal. En cuanto a la estructura del testículo, este recibe sangre a través de la arteria testicular, la cual está rodeada por el plexo venoso pampiniforme. El músculo cremaster responde a los cambios de la temperatura ambiental. Las temperaturas frías estimulan la contracción de este músculo cremaster y va a hacer que los testículos se acerquen más hacia la cavidad, hacia la cavidad abdominal. Las temperaturas frías también causan la contracción del músculo dartos, que es una lámina delgada de músculo liso. Una cápsula gruesa de tejido conjuntivo, que es la túnica albuginea, cubre cada testículo, y su parte interna, la túnica vasculosa, es una lámina de tejido conjuntivo laxo con vasos sanguíneos. Aquí podemos ver que este músculo darto es más superficial, y luego tenemos el músculo cremaster más profundo, y luego tenemos la túnica vaginal. Y aquí podemos observar también al músculo cremaster, podemos ver al músculo dartos, podemos ver, bueno, aquí está la arteria testicular que se encuentra en el cordón espermático, y la arteria testicular va a estar rodeada por el plexo venoso pampiniforme, que es esto que podemos ver aquí de color azul. Y adicional podemos ver las otras estructuras del testículo que vamos a ver más adelante. Cada testículo está dividido en alrededor de 250 lobulillos mediante tabiques incompletos de tejido conjuntivo que se proyectan desde la cápsula. Si este es un testículo, esta sería la parte anterior y esta la posterior. Y podemos ver que estos tabiques se proyectan desde la cápsula y dividen al testículo en varios lóbulos. En la superficie posterior del testículo, la túnica albuginea aumenta su espesor y forma algo que se llama mediastino testicular. Los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y la vía espermática atraviesan el mediastino testicular al entrar o salir del testículo. Cada lobulillo testicular tiene de 1 a 4 túbulos seminíferos, que podemos ver aquí en el dibujo, en donde se producen los espermatozoides, y una estroma de tejido conjuntivo con células intersticiales de Leydig que producen testosterona. Aquí podemos ver un corte de un testículo. Esta sería la parte anterior y esta la posterior. Y podemos ver que por arriba y posterior está el epidídimo. Esta sería la cabeza y este sería el cuerpo del epidídimo, que es esta estructura que podemos ver acá. Aquí tenemos a la túnica albuginea, que es este tejido conjuntivo que rodea el testículo, y la túnica vaginal,
Y aquí podemos observar la red testicular. Si hacemos zoom a esto, al, adentro del testículo, podemos ver que aquí está la túnica albugínea. Aquí tenemos vasos sanguíneos, tenemos tabiques de tejido conjuntivo y todo esto son cortes transversales de los túbulos seminíferos. Que si hacemos más aumento en esos túbulos seminíferos, podemos ver que se observan de esta forma. Y entre los túbulos seminíferos tenemos a las células de Leydig o células intersticiales, que son las que producen testosterona. Los túbulos seminíferos tienen un epitelio seminífero, que es un estratificado y está compuesto por dos poblaciones celulares. Las células de Sertoli o de sostén o sustentaculares, ellas no se dividen después de la pubertad. Son células cilíndricas con evaginaciones apicales y laterales y rodean a las células espermatógenas. Las células espermatógenas se dividen regularmente y se diferencian en espermatozoides maduros. Derivan de las células germinativas primordiales y las más inmaduras o espermatogonios se apoyan sobre la lámina basal y las más maduras o espermátides están adheridas a la porción apical de la célula de Sertoli en contacto con la luz del túbulo. Aquí podemos ver una imagen del epitelio seminífero. Y esta célula, que se ve aquí más o menos anaranjada, sería la célula de Sertoli, que como podemos ver se encuentra entre las células espermatógenas. Y las células espermatógenas, las que están más hacia la parte basal, serían las más inmaduras, y a medida que van madurando, se van ubicando en un estrato más superficial. Y aquí podemos ver a las espermátides que se ubican en el polo apical de las células de Sertoli. Y ellas posteriormente se dividen en espermatozoides. La túnica o lámina propia el tejido peritubular es un tejido conjuntivo de múltiples capas que carece de fibroblastos típicos, que se encuentra aquí abajo. Está compuesta por 3 a 5 capas de células mioides, que son células peritubulares contráctiles, y fibrillas colágenas por fuera de la lámina basal del epitelio seminífero. Las contracciones rítmicas de estas células mioides contribuyen a mover los espermatozoides y el líquido testicular a lo largo de los túbulos seminíferos hacia las vías espermáticas. En cuanto a las células de Leydig o células intersticiales, su función principal es secretar testosterona. Ellas en el microscopio, o sea, si le damos mucho más aumento, con frecuencia se pueden ver cristales citoplasmáticos llamados cristales de Rank, que posiblemente sean un producto proteico de la célula. En las primeras etapas de la vida fetal segregan también proteína 3 similar a la insulina, que estimula el descenso de los testículos durante el desarrollo. En la pubertad, la testosterona inicia la producción de espermatozoides, la secreción de las glándulas sexuales accesorias y el desarrollo de las características sexuales secundarias. En el adulto, la testosterona es indispensable para el mantenimiento de la espermatogénesis y de las características sexuales secundarias, las vías espermáticas y las glándulas sexuales accesorias. Y estas células también producen oxitocina, la cual estimula la contracción de células mioides que rodean los túbulos seminíferos, moviendo los espermatozoides hacia los conductos eferentes. La espermatogénesis es el proceso en el cual los espermatogonios dan origen a los espermatozoides. Ella comienza poco antes de la pubertad, bajo la influencia de las concentraciones cada vez mayores de gonadotrofinas hipoficiarias y continúa durante toda la vida. Y esta se puede dividir en tres fases: la fase espermatogónica, la fase espermatocítica y la fase de espermátido o espermiogénesis. En cuanto a la fase espermatogónica, las células madre espermatogónicas, también llamadas espermatogonios, se dividen por mitosis y generan una progenie espermatogónica. En primer lugar, se van a formar los espermatogonios tipo A oscuros, que podemos ver aquí en la parte de más arriba. Ellos se cree que son las células madre del epitelio seminífero y se dividen por mitosis para formar espermatogonios también tipo A oscuros, que permanecen como células madre de reserva, y también por esta mitosis se producen espermatogonios tipo A claros o pálidos, que es estos que vemos acá. Entonces primero tenemos los tipos oscuros que se dividen y pueden formar estas mismas células, como podemos ver en este dibujito, o se pueden diferenciar en tipo A claro. Estos van a seguir el proceso de diferenciación hacia espermatozoides y se dividen por mitosis para aumentar su cantidad. También son llamados células madre de renovación. Y por mitosis ellos van a producir espermatogonios tipo B, que su aparición es el último acontecimiento de esta fase espermatogónica. Luego tenemos la fase espermatocítica. Los espermatogonios tipo B se van a dividir por mitosis y van a producir espermatocitos primarios, que vemos aquí, que tienen una cantidad 2N de cromosomas y 4D de ADN.
Ahora estos espermatocitos primarios se van a dividir por meiosis. En la primera división meiótica se reduce la cantidad de cromosomas de 2N a 1N y la cantidad de ADN se reduce de 4D a 2D. De esta forma se producen los espermatocitos secundarios, que tienen una cantidad haploide de cromosomas, es decir, 1N, y una cantidad 2D de ADN. Luego ellos van a hacer la meiosis 2. En la meiosis 2 se producen espermátides, que vemos aquí, con una cantidad 1N de cromosomas y 1D de ADN. Y debido al intercambio genético, las cuatro espermátides producidas por cada espermatocito son únicas desde el punto de vista genético. En cuanto a la fase de espermátide o espermiogénesis, esta fase que vemos acá, cada espermátide, aquí hay que saber que es haploide y estas células ya no se dividen. Estas células sufren un proceso de diferenciación que produce espermatozoides maduros, que son células haploides. El estado diploide se restaura cuando un espermatozoide fecunda a un ovocito, que se fusiona el núcleo del ovocito, que es haploide, con el núcleo del espermatozoide, que es haploide, y forman el cigoto, que es una célula diploide. Esta fase de espermátide se subdivide en cuatro fases que ocurren mientras las espermátides están adheridas a la membrana plasmática de las células de Sertoli. En primer lugar tenemos la fase de Golgi, que aquí hay gránulos proacrosómicos que confluyen en una vesícula acrosómica, cuya posición determina el polo anterior del espermatozoide. Esta vesícula acrosómica luego se va a diferenciar en una estructura que vamos a ver más adelante. Se inicia el desarrollo del axonema de la cola. La fase de casquete. Aquí podemos ver la fase acrosómica, la vesícula acrosómica. Luego tenemos a la fase de casquete, en donde la vesícula acrosómica se extiende sobre toda la mitad anterior del núcleo, formando el casquete o capuchón acrosómico, y el contenido nuclear se condensa. Luego tenemos la fase de acrosoma. Aquí la espermátide se reorienta de modo que la cabeza se enclava o se mete en la célula de Sertoli y apunta hacia la lámina basal. El flagelo en desarrollo, que es este que vemos aquí, se extiende hacia la luz del túbulo seminífero. Entonces, donde tenemos al acrosoma, sería la parte de la cabeza del espermatozoide y posterior tenemos al flagelo o cola del espermatozoide. El núcleo se aplana y se alarga. Los microtúbulos se organizan en una vaina cilíndrica que se llama manguito, que va desde el borde posterior del acrosoma hacia el polo posterior de la espermátide. Los centriolos se forman en la región del cuello del espermatozoide y la membrana plasmática se mueve hacia atrás para cubrir al flagelo. Las mitocondrias forman una vaina que rodea las fibras en la región del cuello. Esto se llama pieza intermedia de la cola, que podemos ver aquí. Y el segmento de la cola distal a la vaina fibrosa se llama pieza terminal. Y la fase de maduración, aquí se reduce el exceso de citoplasma. Aquí podemos ver ese exceso de citoplasma que se reduce en esta fase alrededor del flagelo. Las células de Sertoli fagocitan el exceso de citoplasma llamado cuerpo residual. Los espermátides ya no están adheridas entre sí y se liberan de las células de Sertoli. Luego los espermatozoides se liberan hacia la luz de los túbulos seminíferos en un proceso que se llama espermiación. Y podemos ver a esos cuerpos residuales, ese exceso de citoplasma se separa y luego fagocitado. Y tenemos a los espermatozoides libres. Aquí recordemos que en la meiosis 2 se producen cuatro, o sea, de una célula. Por esa meiosis, al final se producen cuatro, en el caso de los hombres se producen cuatro espermatozoides, que son células funcionales. A diferencia de en las mujeres, en donde a partir de una célula se producen cuatro células, pero una sola se convierte en el óvulo. Y los otros tres son cuerpos residuales que sufren apoptosis y se mueren. En cuanto a la estructura del espermatozoide maduro, lo podemos ver acá. Este tiene una cabeza alargada y puntiaguda. El casquete acrosómico o acrosoma, que es esta cubierta que podemos ver aquí en la cabeza, cubre las dos terceras partes anteriores del núcleo y este contiene enzimas. Aquí en el dibujo podemos ver, esto es un corte en el plano coronal del espermatozoide y esto sería en otro plano. O sea, aquí estamos viendo la cabeza del espermatozoide desde dos puntos de vista diferentes, por eso se ve con la forma diferente. Tenemos la membrana celular, el acrosoma, las vacuolas nucleares, el núcleo, la vaina
acrosómica y luego tenemos estas otras estructuras de acá. Aquí la cola, o sea, tenemos la cabeza, el cuello y la cola. La cola se subdivide en cuello, que contiene centriolos y el origen de las fibras gruesas. Tenemos a la pieza intermedia, que contiene mitocondrias y el complejo axonémico. Tenemos a la pieza principal, que contiene la vaina fibrosa por fuera de las fibras gruesas y el complejo axonémico. Y tenemos a la pieza terminal, que contiene el complejo axonémico. Los espermatozoides recién liberados son inmóviles y se transportan en un líquido producido por las células de Sertoli. Si primero son inmóviles, pero luego, cuando ya están por el epididimo, que vamos a ver más adelante, adquieren su movilidad. Los espermatozoides fluyen por los túbulos seminíferos, luego hacia los túbulos rectos, en donde el epitelio solo es células de Sertoli, luego hacia la red testicular, que tiene un epitelio cúbico simple, en el mediastino testicular, luego hacia la porción extratesticular de los conductillos eferentes, y luego hacia el segmento proximal del conducto del epididimo. Mientras atraviesan el conducto del epididimo, adquieren movilidad y sufren cambios madurativos. Las contracciones del músculo liso que rodea los conductos mueven los espermatozoides. Aquí podemos ver en la pieza intermedia que tenemos a la vaina mitocondrial, a las mitocondrias y las fibras densas externas. En la pieza principal tenemos aquí la vaina fibrosa, las fibras densas externas y a los microtúbulos que forman el eje de esta estructura. Aquí podemos ver que primero tenemos el túbulo seminífero, luego tenemos a la red testicular en el mediastino testicular, luego los conductillos eferentes, luego el epidídimo, que tiene una cabeza y una cola, y luego el conducto deferente. Es decir, los espermatozoides se forman aquí y luego siguen este trayecto. El ciclo del epitelio suminífero. Aquí las células espermatógenas en diferenciación se agrupan en tipos celulares específicos. Cada asociación celular se considera una etapa o estadio de un proceso cíclico. Entonces, el ciclo del epitelio seminífero es una serie de estadios que hay entre dos apariciones sucesivas del mismo patrón de asociación celular en cualquier sitio dado del túbulo seminífero. Es decir, en el túbulo seminífero vamos a tener regiones en donde hay células que están en distintas etapas de la maduración. Y o sea, en un momento dado, o sea, en el ciclo del ser humano se han definido 6 estadios. Entonces, en un momento dado, en el túbulo seminífero, en una región específica, vamos a tener que estar en un estadio uno, porque las células tienen una etapa específica de la maduración, y a medida que van madurando esas células, esa región pasa a ser estadio 2, luego estadio 3, hasta el estadio 6, y luego regreso otra vez al estadio uno, porque las células se van formando, van madurando, y luego se liberan los espermatozoides maduros, y luego tenemos otra vez células nuevas, y por eso es un ciclo. La duración del ciclo es constante y dura alrededor de 16 días en los seres humanos. Hace falta al menos, más o menos, 74 días para que un espermatogonio derivado de un citoblasto, es decir, más, la célula, la primera célula de este ciclo, complete el proceso de la espermatogénesis. Luego hacen falta alrededor de 12 días para que el espermatozoide atraviese el epidídimo. En el testículo humano se producen alrededor de 300 millones de espermatozoides por día. Aquí podemos ver un dibujo esquemático de este epitelio seminífero en las distintas etapas. Como podemos ver, primero tenemos una etapa uno que tiene un conjunto específico de células y a medida que esas células van madurando, pasamos a la etapa 2, etapa 3, luego etapa 4, etapa 5 y así. Y aquí podemos ver en este dibujo que esto es un túbulo seminífero humano y como podemos ver, en un momento dado tenemos varias regiones diferentes y cada una de esas regiones se va a encontrar en una etapa distinta de este proceso del ciclo. En cuanto a las células de Sertoli o células sustentaculares, ellas son células epiteliales cilíndricas altas que no se dividen y están apoyadas sobre la lámina basal multiestratificada del epitelio seminífero. Ellas sirven como sostén para los espermatozoides en desarrollo y ellas se unen entre sí por un complejo de unión que se llama un complejo de unión Sertoli, célula de Sertoli, que es una célula oclusa. Aquí podemos ver una célula de Sertoli, otra célula de Sertoli y están unidas entre sí por este complejo de unión. Y hay un complejo de unión similar en el sitio en donde se adhieren a las espermátides. También tienen uniones de hendidura, desmosomas y amidesmosomas. Las uniones Sertoli y célula de Sertoli establecen dos compartimentos epiteliales, un compartimento epitelial basal y un compartimento adluminal.
Entonces aquí tenemos una célula de Sertoli, otra célula de Sertoli. Esta región aquí finita es la unión Sertoli-Sertoli y forman un compartimento por debajo que sería el compartimento basal donde se ubican espermatocélulas, eh, o sea, las células más menos maduras en este proceso de la espermatogénesis. Y en el compartimento adluminal, por encima de este unión Sertoli-Sertoli, vamos a tener células más maduras. Los espermatogonios y los espermatocitos primarios iniciales están en el compartimento basal, es decir, entre las uniones Sertoli-Sertoli y la lámina basal, es decir, aquí. La lámina basal y la unión Sertoli-Sertoli tenemos células más inmaduras. Y por encima, en el compartimento adluminal, vamos a tener espermatocitos más maduros y espermátides. Las células de Sertoli fagocitan y degradan los cuerpos residuales y cualquier célula espermatógena que no se diferencia por completo. Esta unión también crea la barrera hematostesticular que separa a estos espermatogonios de la sangre. También estas células de Sertoli producen líquido que facilita el paso de los espermatozoides, proteína fijadora de andrógenos, inhibina, activador de plasminógeno, entre otros productos de secreción. Y su secreción es regulada por la hormona folículo estimulante y la testosterona. Y aquí podemos ver eso mismo, la célula de Sertoli que crean por debajo un compartimento basal y por encima de ellas, por encima de la unión, un compartimento adluminal. Y aquí podemos ver la regulación que en el hipotálamo se libera GnRH, luego en la hipófisis se libera LH, FSH y prolactina. Esto va a fomentar, por un lado, la producción de testosterona por parte de las células de Leydig. Esta testosterona se va a convertir una parte en dihidrotestosterona y va a producir estos efectos. Y bueno, las células de Sertoli, todo esto va a promover también la diferenciación o sea, que ocurra el proceso de la espermatogénesis. En cuanto a las vías espermáticas, estas son todo este conducto, este conjunto de conductos que van a transportar a los espermatozoides y luego las secreciones de las glándulas sexuales accesorias. Los túbulos seminíferos, que estaban aquí en los testículos, y bueno, su segmento terminal está tapizado solamente por células de Sertoli. Los túbulos seminíferos desembocan en los túbulos rectos, que estarían más hacia esta región. Es decir, primero tenemos túbulos seminíferos y luego pasan a ser túbulos rectos, que tienen un epitelio cúbico simple. Los túbulos rectos desembocan en la red testicular, que tiene un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Luego, esta red testicular va a convertirse en los conductillos eferentes, que ellos conductan los conductos del área testicular con la porción proximal del conducto del epidídimo. El epidídimo lo tendríamos aquí. Los conductillos eferentes tienen un epitelio pseudocilíndrico estratificado rodeado por una capa de músculo liso. Y ellos luego se convierten en los conos eferentes que luego pasan a ser el conducto del epidídimo. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la red testicular y aquí podemos ver al túbulo seminífero. El epidídimo es una estructura con forma de media luna que está apoyada sobre la superficie superior y posterior del testículo. Está compuesto por los conductillos eferentes y el conducto del epidídimo, junto con vasos sanguíneos, músculo liso y tejido conjuntivo. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Los espermatozoides maduran mientras fluyen a lo largo del conducto del epidídimo, donde adquieren movilidad y la capacidad de fecundar a un ovocito. El epidídimo tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con dos tipos celulares: las células principales que tienen estereocilios y las células basales que se apoyan sobre la lámina basal y son células madre de este epitelio. Aquí los linfocitos que migran al epitelio del epidídimo se llaman células del halo. Las células epiteliales fagocitan cuerpos residuales que no hayan sido eliminados por las células de Sertoli, así como espermatozoides que se degeneran en el conducto. Y aquí podemos ver una imagen del epidídimo. Aquí podemos ver estos cortes transversales de estos conductos. Y si le damos más aumento, podemos ver este epitelio con estas células principales y basales y los estereocilios que se proyectan hacia la luz de estos conductos. Luego vamos a tener al conducto deferente o vas deferens. Esta es una continuación de la cola del epidídimo. Se introduce en el abdomen como un componente del cordón espermático al atravesar el conducto inguinal. Y su extremo distal, por aquí,
se dilata para formar esta estructura que es la ampolla del conducto deferente. Y esta ampolla recibe el conducto de la vesícula seminal. Así que tenemos la vesícula seminal que drena en esta ampolla y cuando se unen esas dos estructuras tenemos al conducto eyaculador que, bueno, esto se continúa hacia la uretra a través de la próstata como conducto eyaculador y está revestido por un epitelio pseudocilíndrico estratificado con estereocilios. O sea, tenemos al conducto deferente y cuando se le une la conducto excretor de la vesícula seminal, pasa a ser conducto eyaculador que atraviesa la próstata y drena en la uretra. Y aquí podemos ver una imagen, esto sería el cordón espermático y aquí tenemos el conducto deferente. Aparte de otras partes de ese componente, de esa estructura, tenemos en las venas del plexo pampiniforme, arteria y venas testiculares, pero aquí tenemos el conducto deferente. Si hacemos un aumento ahí, vamos a ver esta estructura y podemos ver ese epitelio. Las vesículas seminales son un par de glándulas que están en la pared posterior de la vejiga. Su conducto excretor drena en la ampolla del conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Su pared tiene una mucosa, una capa de músculo liso y una cubierta fibrosa. Tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y su secreción es un material viscoso blanco amarillento que contiene fructosa, sacáridos simples y aminoácidos que funcionan como sustrato metabólico para los espermatozoides. Es decir, su secreción va a nutrir a los espermatozoides. La contracción de su cubierta muscular durante la eyaculación expulsa su secreción hacia los conductos eyaculadores. Y aquí podemos ver un corte de esas vesículas seminales y de su epitelio. La próstata es una glándula que secreta un líquido que contribuye a la composición del semen. Podemos ver a la próstata que rodea a la uretra y aquí tenemos a la vesícula seminal y el conducto eyaculador que drena en la uretra dentro de la próstata. Está debajo de la vejiga donde rodea el segmento prostático de la uretra. Está compuesta por 30 a 50 glándulas alveolares que están dispuestas en tres capas, mucosa, submucosa y una capa periférica. Las glándulas vierten sus secreciones hacia la uretra y su epitelio por lo general es cilíndrico simple. El parénquima prostático se divide en cuatro regiones que podemos ver aquí. Tiene una zona central que rodea los conductos eyaculadores y contiene alrededor del 25% del tejido glandular. Tiene una zona periférica que rodea la zona central y constituye el 70% del tejido glandular. Tiene una zona transicional que rodea a la uretra prostática y constituye el 5% del tejido glandular. Y tiene una zona periuretral que contiene glándulas mucosas y submucosas. Aquí podemos ver un corte de la próstata y su epitelio. Las glándulas bulbouretrales se encuentran en esta región. Son un par de estructuras que están en el diafragma urogenital. Ellas drenan en la porción inicial de la uretra esponjosa. Como podemos ver aquí, aquí está la glándula, este diafragma, y va a drenar hacia la uretra esponjosa. Son glándulas tubuloalveolares compuestas. Bueno, y también se conocen como glándulas de Cowper. Tienen un epitelio cilíndrico simple y ellas secretan el líquido preseminal, que es una secreción con galactosamina, que en la estimulación sexual va a determinar que se libere el líquido preseminal y este sirve para lubricar a la uretra esponjosa. Y aquí podemos ver un corte de estas glándulas bulbouretrales con su epitelio cilíndrico simple. El semen es un líquido que contiene líquido y espermatozoides de los testículos y productos de secreción del epididio. También contiene productos del conducto deferente, de la próstata, de las vesículas seminales y de las glándulas bulbouretrales. Y es el líquido que se libera durante la eyaculación. En cuanto a sus funciones, provee nutrientes y protección a los espermatozoides durante su paso a través de las vías espermáticas. Este líquido es alcalino y contribuye a neutralizar el medio ácido de la uretra y la vagina. El promedio del volumen de semen emitido en una eyaculación es de unos 3 mililitros y cada mililitro contiene hasta 100 millones de espermatozoides, los cuales el 20% es morfológicamente anómalo, casi el 25% carece de movilidad y el resto son normales. El pene es una estructura que consiste principalmente en dos masas dorsales de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos, y una masa ventral, que es el cuerpo esponjoso, en el que está incluido el segmento esponjoso de la uretra, como podemos ver en este dibujo. Y tenemos a los dos cuerpos cavernosos que contienen cada uno a la arteria profunda del pene
Y aquí tenemos al cuerpo esponjoso que contiene a la uretra. Los cuerpos cavernosos contienen espacios vasculares amplios y regulares revestidos por endotelio vascular y que están rodeados por una capa de músculo liso. El tejido conjuntivo intersticial contiene terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. Los espacios vasculares aumentan de tamaño y se tornan rígidos al llenarse de sangre que proviene sobre todo de la arteria profunda del pene, que se divide en las arterias helicinas. La piel del pene es fina y en el tejido subcutáneo no hay tejido adiposo. Una capa de músculo liso se continúa con el dartos del escroto. El glande está cubierto por un repliegue de piel llamado prepucio, y en la piel del pene hay muchas glándulas sebáceas próximas al glande. Entonces, en estos cuerpos cavernosos vamos a tener estos espacios vasculares que se van a llenar de sangre. Es decir, cuando el pene está flácido, esos espacios vasculares no tienen casi sangre. Pero para que se produzca una erección, esos cuerpos, el cuerpo cavernoso, o sea, estos espacios vasculares se llenan de sangre y al llenarse de sangre el pene se torna rígido y esto es lo que produce la erección. Y aquí podemos ver el cuerpo cavernoso, perdón, el cuerpo esponjoso y la uretra que la contiene ahí en su interior. Y bueno, aquí como aumento podemos ver también las células musculares lisas.